Camaradas, reciban un cordial saludo en el canal. Vamos a seguir con las cápsulas del capital que empezamos. Ahora vamos a hablar del capital ficticio y de la concentración de capital monetario y cómo influye esto en el precio del crédito. Entiéndase el tipo de interés, ¿no? El interés. Bueno, pues Marx saca sus conclusiones para este capítulo sobre la crisis que hubo en 1848. Realmente es típico en el socialismo científico sacar conclusiones de de las cosas que ocurren para luego empezar a comprenderlas, como ocurre en las ciencias, ¿no? En la geología tienes que ver cómo funcionan algunos fenómenos para a partir de ahí sacar leyes de movimiento. Con la meteorología lo mismo, en toda la física ocurre lo mismo. Incluso hay matemáticos que plantean que se pueden hacer especies de experimentos dentro de las matemáticas y a partir de ello empezar a formular las cosas que suceden ahí adentro para empezar a sacar teoremas, ¿no? Y eso es muy común en todas las ciencias, ¿no? Y lo que hace Marx es en este capítulo exactamente, en esta parte de capítulos exactamente eso. Es común escuchar, bueno, no es común, pero escuchar a los burgueses, economistas burgueses, que capítulos a veces no vale la pena escucharlos, no vale la pena leer muchas cosas en el Capital. Hay otros más retrógradas que de plano plantean que no funciona, que ya es viejo lo que ocurre en el Capital. Pero entonces todas las ciencias estarían colmadas de ese mismo tipo de errores, puesto que todas las ciencias se basan en la observación y a partir de ella empezar a elaborar leyes de movimiento. Entonces yo invito a que se haga un esfuerzo para la lectura de estos capítulos y empezar a extraer de ellas las lecturas correspondientes, ¿no? Las leyes del movimiento correspondientes. Para eso estoy sacando yo estos materiales que quiero que les sirvan a ustedes de punto de partida. Y vamos a empezar pues. Lo primero que quiero platicarles es que el capitalismo, conforme va avanzando, va necesitando cada vez desarrollar las fuerzas productivas y luego a partir de ello invertir otra cantidad en capital variable, y ya hemos platicado de eso en otras ocasiones. Y en ocasiones para eso necesita el capital industrial un adelanto y para continuar con sus proyectos. Ese es el papel del banquero, darle un adelanto y después se compromete a pagarlo el prestamista, el reproductor en este caso. Una vez que tiene el dinero este señor, empieza a hacer sus inversiones y empieza a hacer el mundo cada vez más grande, más grande. Ferrocarriles invierte en llevar las mercancías hasta donde más lejos pueda llevarlas, y en el caso del comerciante, porque esta situación resulta que también los comerciantes empiezan a solicitar crédito a los banqueros, y entonces es una cuestión donde todos los empresarios, ya entiende Marx por empresario en esta ocasión, tanto al industrial como al comerciante, que empiezan a solicitar los créditos. Entonces resulta que lo hacen cada vez con mayor velocidad, ¿no? Con mayor afluencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el capitalista financiero? Tiene que otorgar, pero ya no le alcanza el líquido, entonces lo que empieza a utilizar es las propias deudas que él tiene como si que fueran un aval de dinero, como si, en este caso de capital. Entonces dice, mira, yo no tengo en este momento a quien les pide en ayuda, pero tengo este montón de deudas, entiéndase hipoteca, entiéndase letras, mucho tipo de compromisos a pagar. ¿Qué te parece si tú te llevas, le pide a las otras personas, esto como capital? Acuérdense que lo que hace es capital, no es un prestamista de dinero. Él lo que hace es vender capital un banquero, ya platicamos de eso. Y resulta que en épocas de bonanza, pues es el 0.9% de probabilidades de que esas letras se te conviertan en dinero, en líquido, ¿no?
Todo esto empieza a hacerlo mientras hay bonanza y hay rara vez con mayor velocidad la forma en que los empresarios piden capitales prestados, compra de capitales. Entonces, las deudas se empiezan a volver también, en este caso, capital. Una deuda que se vuelve capital es a lo que le vamos a llamar capital ficticio, o lo que Marx le conoce con el nombre de capital ficticio. Y pues parece ser que es una cosa inocente. Cada vez y afluye cada vez más deudas, más deudas, más deudas, que el líquido que realmente pueda tener un capitalista financiero en realidad. Entonces, esto hace que el mundo empiece a crecer, las mercancías cada vez llegan más lejos, se reproducen cada vez el número de maquinarias, la tecnología empieza a mejorar, todo esto es a partir del crédito. Recuerden que un banquero lo que hace es dividir al mundo entre aquellos que son acreedores y aquellos que son prestamistas. Entonces todo funciona bien por el momento, no se ve ningún problema y eso lo único que hace es que aumente la deuda. Cada vez va aumentando más la deuda. Pero llega un momento donde cualquier accidente puede ocasionar que toda esta situación sea la que reviente. Llega un momento donde se vuelve más rápido las deudas, el crecimiento de las deudas, que el de la gente que está pagando sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver bajo esas condiciones? Que el líquido falta. El banco lo que tiende a hacer es entonces a contraer el líquido, a quedarse con los líquidos, ¿no? Mientras que las deudas son las que empiezan a fluir por allí. Y entonces todo el mundo en algún momento dado, cuando empiezan a vencerse las deudas, cuando empiezan a volverse de alto riesgo, por llamarles de alguna forma, todo el mundo quiere de vuelta su líquido. Bajo esas condiciones, lo que empieza a suceder es que el capital líquido empieza a crecer de precio. Es decir, el tipo de interés empieza a crecer. Entonces, cuando hay mucho líquido, hay mucha bonanza, se otorgan muchos préstamos, porque casi nadie quiere un préstamo, casi todo el mundo tiene líquido para empezar con su propio negocio. Pero en cuanto empieza a haber este tipo de problemas, es cuando empieza a subir el tipo de interés. Cuando no afluye el capital monetario y lo empieza a quedarse en manos del banquero, por decirlo de alguna forma, o en los pocos dineros donde están, es donde se quedan finalmente concentrados el capital monetario. Entonces es cuando empieza a haber una mayor demanda de capital monetario y empieza a haber un crecimiento en la tasa en el interés, en el tipo de interés. Y bajo esas condiciones, cualquier accidente puede hacer que el asunto se desborde, ¿no? Que fue lo que sucedió, por ejemplo, en la crisis de 1848, que una mala cosecha obligó a que todo el mundo pararan las producciones en todo el mundo, y que esta situación obligase al planeta, o bueno, no, al menos obligase a solicitar mayor tipo de capital monetario. Y bajo estas condiciones empezaron a haber pérdidas, porque tanto quien otorgó los que le llama Marx las letras, como quien las recibió, empezaron a perderle. En ambos lados hubo pérdidas, por quien dio y por quien recibió estos bonos bancarios. Entonces es cuando tú empiezas a ver que es una manifestación de una crisis económica, ¿no? Esto es lo que suele haber. Obviamente quien tiene el capital monetario no lo suele dar. Hay momentos en los que crece tanto el tipo de interés que ya no se dan los créditos, ¿no? Y estos son síntomas que tú ves en cualquier crisis económica,
típica, ¿no? Les agradezco que hayan seguido estas cápsulas. Les pedimos que nos sigan dando like, que nos sigan suscribiendo y que sigan difundiendo este tipo de materiales.